nuevo desmayo se produjo en la olla popular Telva Juárez, que comenzó a funcionar en marzo del 2020. En este caso fue un hombre que hace días que no comía y tuvo un fuerte dolor en el estómago que soportó para no perder su turno hasta que se desvaneció, según se supo. A diferencia de los otros dos hechos ocurridos en los últimos 15 días, esta vez en el lugar había equipos del Ministerio de Desarrollo Social y de ACE que habían concurrido para comprobar el funcionamiento de la olla. Luego de la denuncia por los anteriores desmayos, la encargada de Montevideo del MIDES, Carolina Murphy, acusó públicamente a voluntarios y voluntarias de la olla de hacer política con el hambre de la gente y puso en duda que los casos fueran reales, señalando que cada vez que baja la demanda de alimentos aparece gente desmayada en la olla Telva Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información en Montevideo con 30 grados a esta hora. Para hoy se prevé aumento de nubosidad y vientos que serán variables, soplando de entre 10 a 40 kilómetros por hora. La máxima prevista a 34 grados. Como siempre estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, allí hay trabajos de carga y descarga hasta las 17 horas. Hay que estar atentos por allí. O en Lugo Prato, entre Juan Polí y Bolívar España, de 13 a 20, obras de hormigonado. Hay tareas de hormigonado, así que también allí está complicado el tránsito. Compartimos ahora otros titulares de esta jornada. Lula da Silva reconoció la figura de Tabaré Vázquez por haberlo invitado a Montevideo cuando era intendente, forjando el fuerte vínculo que hoy existe entre el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores. Después de reunirse con Lula en la chacra de José Mujica, el intendente de Canelones criticó al Frente Amplio por haber convocado a la militancia al reconocimiento del presidente brasileño en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Durante años, el ministro de Ambiente se presentó en el Parlamento y firmó documentos como licenciado en Administración de Empresas, pero recién en 2022 recibió el título en la Universidad Católica. Drexler pidió perdón por la confusión de haber sido presentado como embajador de la cultura afro-uruguaya en un evento organizado en Madrid, del cual participó con la comparsa de mujeres y disidencias La Melaza. En la portada, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, se presentó y fue presentado durante varios años como licenciado en Administración de Empresas, pese a que recién culminó sus estudios de grado en el año 2022. Según informó el semanario Búsqueda, las referencias erróneas sobre su licenciatura salieron del propio ministro Adrián Peña o fueron mencionadas por terceros en su presencia sin ser corregidas. Peña explicó al semanario que comenzó sus estudios en la Universidad Católica a comienzos de los años 2000 y que se recibió en 2022 tras presentar una tesis sobre el sector avícola, rubro en el que giran sus empresas. Defendió su trabajo en marzo y obtuvo la máxima nota, aseguró. Sin embargo, un relevamiento de situaciones muestra que el ministro fue presentado en varias actividades como licenciado en Administración de Empresas y que firmó varios documentos oficiales donde se le atribuye esa condición. En su defensa, Peña alegó que firma muchas cosas y que alguna puede tener ese error y apuntó que en reiteradas oportunidades corrigió a quienes lo presentaban con el título de grado. Incluso dijo que tramitó un cambio en su perfil de Wikipedia para aclarar la situación. Pese a esto, en su perfil parlamentario creado para el periodo 2015-2020, Peña es presentado como licenciado y él mismo se autodefinió como licenciado en Administración de Empresas durante una sesión de 2018 de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados que el hoy ministro presidía. Otros temas: un mes antes de ser detenido al regresar de Costa Rica junto al presidente Lacalle Pou, el ex jefe de seguridad presidencial armó una propuesta dirigida al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, para asumir la seguridad del organismo y pidió plata a un empresario para tocar a un vocal. Después pensalo, entrás con 5 lucas, nada más, pero tengo que ser rápido y agarro Peñarol también, no podía contarte allá. De acuerdo con una nota en la diaria, ese fue el mensaje que Astesiano le mandó el 23 de agosto al empresario argentino de iniciales PB, un mes antes de ser formalizado por el caso de los pasaportes.
No podía contarte allá, lo dijo en referencia a su oficina en el piso 4 de Torre Ejecutiva, donde se habían reunido 2 horas antes, según la reconstrucción que hizo el matutino, de los chats que están incluidos en la carpeta judicial. Astesiano continuó la explicación. Ya tengo todo arreglado para agarrar la AUF. ¿Sabés por qué estoy buscando un socio? Porque tengo que tocar al que me consigue toda la entrada a la AUF con Nacho Alonso, escribió. Para mostrarle que iba en serio, le mandó además un documento dirigido al presidente de la AUF como prueba de que tenía la cotización por los servicios de seguridad y vigilancia. La carta está fechada el 8 de agosto y allí se detallan las características del servicio, la propuesta económica, perfil del personal, todos expertos formados en el exterior y provenientes de las fuerzas especiales de la policía. Pero según la información de la diaria, Alonso, el presidente de la AUF, asegura que nunca tuvo contactos con Astesiano. Se registró este miércoles otro desmayo en la olla popular Telva Juárez, ubicada en la zona oeste de Montevideo, que se suma a los 2 que hubo la semana pasada. La persona recibió auxilio del MIDES y ACE, que se encontraban en el lugar luego de que la cartera pusiera en duda que los desmayos fueran reales. Venía a buscar la vianda y empezó a sentir un dolor tremendo que no podía caminar. La compañera me llamó que no llegaba, lo fui a buscar y bueno, y se terminó desvaneciendo acá en la olla popular. En ese momento llega el ómnibus del MIDES y un ómnibus de ACE que bueno, por suerte traían cuestiones para atenderlos y eso. Y le dieron prioridad a él porque había mucha gente acá para atenderse, aprovechando que dada la difusión que ha tenido los otros casos anteriores, de la ciudad que vino, los vecinos que apostaron eso en el Facebook, todo, entonces creo que tuvieron la obligación de venir y dar una realidad que la olla existía y que los desmayos existen. Y bueno, el muchacho se desmayó, lo atendió la doctora, lo atendió gente que estaba en el ómnibus y le diagnosticaron cólico renal. Por su parte, Lorena Batistela, una de las referentes y colaboradoras de La Olla, le respondió a la directora territorial departamental del MIDES, Carolina Murphy, que había dicho que en la iniciativa se utilizaba a la gente para hacer política. En el sentido del comentario que hizo Carolina Murphy, la directora departamental de Montevideo, sobre que lo que estábamos haciendo aquí era con fines políticos, que realmente estamos inventando los desmayos. Lo bueno de ayer que pudieron ver que realmente había alguien que se había desmayado y que la demanda había bajado, lo cual es contradictorio con un comunicado mismo que saca el MIDES el 16 de enero, que establece que va a haber un aumento de viandas en los comedores de 4.000 a 10.000. E incluso aumentan un día más, que son los domingos de entrega de vianda, lo cual contradice mismo lo que dice la directora de Montevideo. Y la olla popular Telva Juárez, que está ubicada en Camino Lecoqui Millán, homenajea con su nombre a la maestra nacida en Tacuarembó, que fue asesinada durante la dictadura militar en Buenos Aires, a donde se había exiliado. Nosotros le dijimos el nombre Telva Juárez porque fue una maestra, hija de un caudillo blanco del interior, no me acuerdo si es Tacuarembó o Paysandú, y ella desde muy joven se integró a la Federación Anarquista del Uruguay, militó en la Resistencia de Obreros y Estudiantes, y nosotros leyendo Cuaderno de Compañero, el boletín del compañero, la rescatábamos, que no la conocimos mucho, entonces era una maestra y consideramos que las maestras son algo fundamental en la sociedad. Y después ella viajó a Buenos Aires, fue fundadora del PVP y la asesinaron por los 74, 76 creo, con 4 tiros en la espalda y muy joven. Y primeramente reivindicar a alguna persona que haya luchado por una sociedad más justa, mejor y que haya dado su vida, ¿no? Vamos a buscar por la plaza de Telva Juárez, la venimos buscando el nombre y bueno, y el barrio capaz que puede de todas estas cuestiones pueda apoyar, conseguir las firmas y bueno, y que la plaza lleve su nombre. Ayer, durante la recepción del premio Más Verde en la Intendencia de Montevideo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, también recibió la remera con la inscripción "Todos somos familiares" de detenidos desaparecidos y un pañuelo de la organización con el pedido de verdad y justicia. La entrega también la hizo la intendenta de Montevideo en nombre de la organización, que estuvo representada por la señora María Belizzi, invitada especialmente por Carolina Cose para estar presente allí durante la visita de Lula a la sede comunal. Lula recibió la remera y el pañuelo
pañuelo y levantó sus consignas para ser vistas por los que estaban allí en la sala Ernesto de los Campos, por las personas que seguían los actos desde la explanada y los cientos de miles que siguen viendo la imagen en las redes sociales desde que ayer comenzaron a circular. Y a propósito de este tema, vamos a recibir a nuestro primer móvil del mediodía, Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Buen mediodía para ti, bienvenido. Buen mediodía, Rosina, así es, estamos aquí para hablar justamente un poco de esa parte tan particular de la visita del presidente de Brasil ayer, que incluyó este encuentro con madres y familiares de detenidos desaparecidos. Estamos con Javier Tassino, que ha tenido la amabilidad de recibirnos en estos minutos. Y Javier, bueno, por supuesto que primero, una primera reflexión de lo que fue ese encuentro con Lula da Silva ayer. Sí, perdón, fue muy bueno, un encuentro muy interesante y bueno, y la amabilidad de que nos invitaron a participar en esa instancia previa que tuvieron ahí en el salón adentro de la Intendencia. Y bueno, fue María Belici, la compañera, que es aparte ciudadana ilustre, que lo ha nombrado la Intendencia. Y bueno, fue un lindo encuentro, fue un encuentro esperanzador, unitario, de esperanza, ¿no? Donde estamos acostumbrados acá por muchos lugares y por mucho tiempo la agresión hacia nosotros, de alguna forma, no la gente, sino los personajes que han inventado una historia que no es. Y bueno, fue una cosa re interesante, muy buena. Y le agradecemos a la Intendencia, a la Intendenta por habernos invitado. Y bueno, es así como se tienen que construir las democracias, ¿no? Las democracias se pueden construir en paz. Si no hay paz, si no hay una cabeza que piense en definitiva en la gente, es difícil construir una democracia. Yo escuchaba al presidente cuando decía en alguna intervención que hacía que criticaba a otras democracias. Yo creo que hay que mirarse para adentro. Es bueno que se mire para adentro y vea que no tenemos una democracia total. Tenemos una bandera que dice democracia participativa, bueno, con alguna salida, si no te la recortan en algún canal, las salidas o la información, con ollas populares, ¿no? Que realmente es tremendo. Y con muchas cosas más que hemos retrocedido y no hemos podido seguir avanzando. Se perdió la oportunidad de avanzar y de mejorar la democracia. Javier, aprovechando esto que me decís de mirar hacia adentro, quería consultarte que también sé que en la institución, digamos la organización, está trabajando en ese mirar hacia adentro sobre el Estado, cómo va a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana referida al denominado caso de las muchachas de Abril de esos 3 asesinatos. ¿En qué está ese tema? Bueno, eso estamos ahí en las conversaciones, porque hubo una instancia de querer hacer el acto reparatorio. Como ellos hacen todo muy rápido cuando quieren sacar las cosas adelante, tuvimos una semana y bueno, lo trasladamos, o por lo menos tenemos la intención de trasladarlo para marzo. Tenemos una conversación pendiente con el Estado, con los representantes que ellos nombren, para aclarar en definitiva el conjunto de la sentencia. La sentencia tiene 6 puntos. Y bueno, queremos aclararlo, queremos ver qué es lo que está planteado, cuál es su cabeza, y bueno, y en ese sentido poder avanzar en eso. Entre esos puntos está el tema de un acto de reconocimiento, ¿no? Sí, ellos plantearon una fecha de acto de reconocimiento, en términos de una semana, dijimos que no, que queremos conversarlo, que hay 6 puntos, en la cual la sentencia abarca los 6 puntos y no hay ningún cumplimiento de nada, a un año de eso. Y es más, nosotros tuvimos un 20 de mayo multitudinario,
Nunca hasta ahora no se había la gente volcado o entender o buscar la posibilidad de hacer lo que se hizo. Un acto que ocupó desde la Plaza Libertad a Rivera, que no se movía la gente porque estaba lleno, y se duplicó la cantidad de lugares que se hizo en el país. Nosotros habíamos llegado a 35 o 36 lugares, que la gente hizo su manifestación, su acto, su marcha, y se hizo en 65 lugares del país. Estamos hablando de 19 departamentos y 65. Se expresaron, no tuvimos una respuesta, no tuvimos, bueno, la gente se expresó, es como desconocer esa parte. Y hay que tener en cuenta que la participación que se dio en ese acto, en esa manifestación, es gente de todos los partidos políticos, porque sabemos que es gente de todos los partidos políticos, y no se tuvo la amabilidad de decir, bueno, vamos a avanzar en esto, vamos a incorporar un acto. ¿Dieron información? Sí, la información que se dieron, y bueno, las excavaciones están ahí pendientes. Se hace lo que se revisa, o el dato que venga se hace, pero eso no alcanza. Se necesita otra cosa, se necesita así como se habló ayer en el acto, esa sinceridad, esa humildad, esa cosa sencilla, se necesita eso, se necesita el querer hacer, no flamear la bandera de que vamos a hacer. O vamos a hacer poquita cosa, o vamos a hacer cosas que sabíamos que se podían hacer, que fueron trabadas en los otros gobiernos. Y bueno, y la esperanza era de que si todo el mundo estaba de acuerdo, como lo manifestaron, íbamos a avanzar. No se avanzó, no se hace, y eso no es bueno para la democracia. Así no, me quedan poquitos segundos, pero no quería dejar de consultarle. Hubo una negativa del gobierno alemán de aceptar un agregado militar, justamente que había sido denunciado por algunas de sus actividades. ¿Qué reflexión le mereció a familiares esto? Y bueno, tienen que revisar bien a quién mandan, ¿no? Si se ven los legajos y si son personas que están reconocidas en definitiva, porque hay una lista grande de gente involucrada, más allá de que se ha estado avanzando muy bien en los procesamientos, en las penas, en la búsqueda, debe haber cerca de 100 personas que entre que están presas y que se buscan, eso ha avanzado. Hay un trabajo serio en ese sentido, y como hay un trabajo serio, se le ataca a la Fiscalía del tema de delitos de derechos humanos, se le ataca permanentemente. Bueno, hay que seguir trabajando y esperamos que haya buenas noticias, que no se agiten banderas, que se va a ayudar, que se haga. Esto es concreto, Si se hace comprobó de que pueden aparecer desaparecidos. Acá aparecieron 6 con el cráneo. Y en total hay unos 40 de diferentes formas y de diferentes países. Hay que ser sincero, hay que decir, bueno, esto lo vamos a hacer, creemos por la democracia, no mirar tanto los votos, no hay que mirar tanto los votos, porque esto realmente ayuda a la democracia, porque los desaparecidos es gente común como nosotros, gente que tenía familia, que luchaba. ¿Cuál es el error de esto? ¿Luchar por la democracia? ¿Luchar para que el país prospere? ¿Luchar para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de vida? ¿Ese es el error? Bueno, si ese es el error, para nosotros ese es el camino. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes. Rosina, aquí con justamente la posición de madres y familiares de detenidos desaparecidos tras su encuentro ayer con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Muchas gracias, Eduardo. Y a propósito de la presencia del presidente de Brasil en su paso por la Intendencia de Montevideo, Lula reconoció ayer la actitud de Tabaré Vázquez cuando era intendente de invitarlo a una reunión cuando él recién empezaba su carrera electoral y acababa de perder las primeras elecciones en 1989. Dijo que ese gesto fue la base del fuerte vínculo entre el Frente Amplio y su Partido de los Trabajadores. É uma honra voltar a esta cidade e voltar à casa de quem cuida dessa cidade. Es un honor volver a esta ciudad y a la casa de quienes cuidan esta ciudad. Eu vim aqui há muito tempo atrás, no primeiro mandato do companheiro Tabaré como prefeito. Vine aquí hace muchos años en el primer mandato del presidente Tabaré en cuanto presidente. E daquele instante até hoje, Y desde aquel entonces hasta hoy, nasceu uma amizade muito grande entre eu, pessoalmente, e o meu partido, o movimento sindical, com muita gente no Uruguai e Montevideo. y así nació una gran amistad entre yo mismo y los movimientos sindicales y Usted la ciudad sabe- de Montevideo. Sin embargo, la visita del ex dirigente sindical generó polémica en la izquierda. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que se reunió con Lula en la chacra de José Mujica, cuestionó que el Frente Amplio haya convocado a la ciudadanía al reconocimiento a Lula en la Intendencia de Montevideo. En declaraciones al programa Doble Clic de Del Sol FM, Orsi sostuvo que se transformó más en un acto político que en un reconocimiento y aseguró que el asunto no pasó por la mesa política de su partido. El jefe comunal cuestionó que no hubo discusión política previa a la invitación que se realizó a través de redes sociales del Frente Amplio para asistir a la explanada de la Intendencia. Una de las primeras respuestas a esta crítica fue la del senador frente amplista Mario Vergara, quien a través de su Twitter dijo ver con preocupación que se reiteren episodios que parecen adelantar la contienda electoral de las precandidaturas frentistas. Agregó que no cree que le haga bien al Frente Amplio y que el objetivo de su partido es que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Para eso, agrega, nos precisamos todos. La suma de desgastes menores no conduce al triunfo mayor, sostiene Vergara. Segundo móvil del mediodía. Nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez está en la Junta Departamental de Montevideo. Buen mediodía para ti, Juan Pablo. Adelante, bienvenido. Rosina, buen mediodía para ti y para todos nuestros televidentes. Nos encontramos aquí en el Parlamento montevideano a propósito de la comparecencia de integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la persona de Karina González, quien es directora de descentralización departamental por el Ministerio, pero también de Carlos Rittoms, quien es el director de Desarrollo Rural de la cartera de Agricultura. Pero hubo también representantes del Ejecutivo Departamental, es como la persona de Olga Otegui, quien es secretaria general, y también de Isabel Andrioni de Montevideo Rural. 2 horas de comparecencia aquí ante la comisión permanente que justamente preside el diputado, el edil departamental Marcos Presa, con quien está con nosotros aquí en vivo. Bueno, Presa, se buscaban explicaciones más allá de las medidas anunciadas por la Intendencia de Montevideo y del Ministerio también. ¿Quedó conforme en lo personal con la comparecencia aquí? Bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, nosotros entendemos que fue una reunión de trabajo muy importante donde las dos instituciones pudieron informar de las medidas que vienen tomando. También valoramos la presencia del equipo del Ministerio, la presencia del equipo de la Intendencia, y dejamos planteada una solicitud al Ministerio de Ganadería de que rápidamente puedan poner a disposición los técnicos de la DINAGUA para lo que son las medidas de crear nuevos tajamares en Montevideo. Eso aparentemente el Ministerio lo tomó bien y estará pasando en las próximas horas. Bueno, me imagino que en este caso también trabajarán en conjunto con la Intendencia de Montevideo porque es una de las 4 grandes medidas también que presentó la comuna, ¿no? Exactamente. La idea es que la Intendencia cuente con esos técnicos, con ese asesoramiento, y obviamente como la DINAGUA tiene las competencias de habilitar nuevos tajamares, la idea es que se pongan a trabajar rápidamente con los equipos de la Intendencia. Bien, usted hace unos días nos había dicho que no podía ser posible que la única salida de esta crisis sea el endeudamiento. ¿Se mostraron caminos que por ahí sean subsidiarios al endeudamiento de los pequeños y los grandes productores? Nosotros, de parte del equipo que hoy estuvo en la comisión permanente, hicimos esas consultas. De parte del Ministerio confirmaron que no,
porque no hay por el momento otras medidas que no sean el endeudamiento. Como sabemos, de parte de la Intendencia, las medidas tomadas que requieren desembolso de dinero no son reembolsables, por tanto son subsidiarias de la producción. Pero por parte del Ministerio de Ganadería no hay medidas subsidiarias. Bien, saliendo un poco digamos, de lo que fue puntualmente la Intendencia de Montevideo, cuando hablamos de montos no reembolsables, hablamos de los 80.000 pesos de proyectos que deben presentar los productores dentro del marco de 65 millones de pesos, ¿verdad? Que la comuna va a brindar en esos préstamos no reembolsables. Estamos hablando de esto. Exactamente, estamos hablando de eso y también estamos hablando de las horas de máquinas que los productores no van a tener que pagar, por tanto lo entendemos como que es no es reembolsable tampoco. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y desde aquí, desde el Parlamento montevideano, volvemos contigo, Rosina, a Estudios Centrales, con las principales novedades de esta comparecencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Y nosotros vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo con 29 grados a esta hora y tras los cuestionamientos de referentes afro-uruguayos por su participación en una actividad por el Día de la Cultura Africana y Afrodescendiente en España, Jorge Drexler y La Melaza, que se define como una comparsa de mujeres y disidencias y no de tradición, plantearon su posición sobre todo lo ocurrido. Jorge Drexler subió un video en la red social Instagram en que sostiene que fue un grave error de comunicación de la Secretaría General Iberoamericana haberlo presentado no solo como embajador de la cultura iberoamericana, sino también como embajador de las culturas afrodescendientes, lo que no es, y que hubo un pedido de disculpas por eso. Yo, por mi parte, quiero aclarar que eso hizo mucho daño a, sobre todo, a las colectividades afrodescendientes de Uruguay, que tienen, por supuesto, sus propios representantes, sus propias embajadoras, sus propios embajadores y sus propios artistas. Yo decidí retirarme del panel al que se me invitaba, no me presenté, si se fijan en la foto de ayer no estoy ya en la foto del panel, y simplemente fui como público a escuchar y a aprender, porque de esto siempre hay que aprender, y el panel fue muy bonito y yo simplemente en un momento me llamaron para que presentara La Melaza, y espero que esto ayude a paliar un dolor que se generó en mucha gente y que desde luego no era mi intención ni es mi culpa. Por respeto y amor a la comunidad afrodescendiente, al candombe y la música afro-uruguaya, consideramos que era necesario convocar a una mujer afrodescendiente, activista y referente candombera que sí representara esa voz. Con mucho esfuerzo logramos que Paola Correa Ramos nos acompañe en esta actividad junto a nuestras compañeras racializadas, exponiendo así sus vivencias, expresa el comunicado de La Melaza. El texto sostiene, al igual que Drexler, que el posteo de la CEGIB fue un error que se produjo por la falta de información y reproduce lógicas de invisibilización hacia las comunidades afro y su historia que nos generan mucho dolor. Sin embargo, agregan que tras recurrir a dos referentes afro-uruguayas candomberas como Chabela y Beatriz Ramírez para aclarar la situación y pensar cómo transformarla en una oportunidad, surgió la invitación a Correa. Y sobre este tema, el músico Fernan Núñez consideró un error de la Secretaría Iberoamericana la elección de los artistas presentes en la actividad por el Día de la Cultura Africana y Afrodescendiente en Madrid, lo que consideró un acto de racismo institucional que no cumple con lo propuesto por UNESCO para este día. Uno se cuestiona muchas cosas, ¿no? Racismo institucional y un montón de cosas que siguen sucediendo, ¿no? Los artistas africanos y afrodescendientes seguimos siendo invisibilizados, ¿no? Dentro de esos contextos, ¿no? También hubo un pedido de disculpas de Drexler y de parte de La Melaza, pero el tema que uno se puede, como en el discurso, ¿no? Decir que es antirracista, pero también las cosas se muestran con hechos, y si uno sigue manteniendo privilegios en una cosa que uno puede decir, bueno, a mí me invitan, pero si a mí me invitan a
hablar sobre feminismo el día del 8M, yo no puedo. O sea, tengo que decir, no, tienen que hablar con una compañera que está más calificada para hablar del tema. Y esto es un poco eso. Nos vamos, como siempre los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.